Buenos días, compañeros y profesora. En esta ocasión vamos a exponer el artículo Ineficiencia de Exergía, un indicador para el análisis de desarrollo sustentable, cuyos autores son Humberto Lucía y Giulia Grisola. Mi grupo está conformado por María Delgado y mi persona, Daniela Yalusán. Bueno, actualmente el mundo entero presenta dificultades socioeconómicas y ambientales, razón por la cual en este artículo se sugieren tres indicadores económicos basados en la termodinámica y la teoría de la irreversibilidad. Esto es base para desarrollar políticas sostenibles. El sistema socioeconómico está en la búsqueda de formas de disminuir la pobreza y la degradación ambiental. Sin embargo, desde 1950, el impacto generado por la mano del hombre ha ido en aumento. Lo anterior resalta el hecho de que es necesario buscar un desarrollo sostenible como base para los debates sobre el calentamiento global. Este consiste en satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la de las generaciones futuras, y se incluye aquí el papel fundamental que juegan las empresas, las cuales son responsables de un gran porcentaje de impacto. El desarrollo sostenible es el concepto social que rige las normas para que las empresas sean sostenibles. La sostenibilidad corporativa se pretende generar empresas y corporaciones sostenibles, y finalmente la responsabilidad social corporativa es el enfoque de gestión ambiental que cada empresa debe tener. Estos tres ejes tienen un enfoque interdisciplinario. Behan introdujo un punto de vista nuevo sobre la maximización de la potencia con modelos de motores térmicos que utilizan la irreversibilidad del calor, a fin de que la potencia máxima corresponda a la tasa mínima de generación de entropía. Lo anterior es una herramienta de diseño para mejorar el sistema y hacer que sea sostenible. Un proceso con la tasa de generación de entropía más baja es más sostenible porque convierte la energía de forma más eficiente. La idea básica de este artículo es la aplicación de conceptos termodinámicos a los sistemas socioeconómicos, comenzando por el análisis de reversibilidad, teniendo en cuenta que la termodinámica se basa en dos conceptos principalmente. El primero, el macrofísico, en el que se incluyen la primera y la segunda ley, y el segundo, que es el microfísico, en el cual se tiene en cuenta la energía libre y las interacciones atómicas, físicas y químicas. Entonces, la segunda ley señala la necesidad de la definición de parámetros que faciliten la evaluación de la cantidad máxima de trabajo que se puede lograr en un sistema dado con diferentes fuentes de energía. Lo anterior explica que para saber cuál es el trabajo máximo que se puede realizar, es necesario compararlo con valores de referencia. Entonces, esta cantidad es la exergía, la cual no es más que la energía disponible para ser utilizada, tomando como referencia un dato específico. La irreversibilidad puede expresarse como la degradación de exergía, lo cual indica que la energía disponible disipada es el resultado de una fluctuación térmica de átomos y moléculas en el flujo de salida de un dispositivo mecánico. La aplicación de estos indicadores permite una valoración de activos ecológicos y diseños de instrumentos de política, y a la vez se considera una síntesis de un enfoque termodinámico industrial que puede denominarse biotermoeconomía. Bueno, materiales y métodos. Según Guisto-Dola, la irreversibilidad viene determinada por la generación de entropía, donde se establece que en un proceso termodinámico es proporcional a la pérdida de exergía. La exergía es el trabajo máximo que se puede obtener en un sistema en relación a su entorno de referencia específico. Para esto se deben conocer la temperatura, presión y composición química del estado de referencia. La exergía nos permite cuantificar la capacidad de un sistema para generar cambios relacionados con su no equilibrio con respecto a su entorno de referencia. Lo anterior explica que en un estado en el que no hay equilibrio es posible realizar un trabajo que genere cambios como se observa en las imágenes. Todo impacto es la generación entre el sistema y es la interacción entre el sistema y su entorno, y es consecuencia de tres aspectos. Primero, los flujos de energía, los flujos de materia a través de la frontera del sistema, los flujos de calor a través del límite del sistema y el trabajo desarrollado por o dentro del sistema. Todo proceso ocurre en un momento determinado al que llamamos tiempo tau, donde el equilibrio de energía se puede obtener aplicando la siguiente fórmula, en la cual tenemos el trabajo neto realizado que fue utilizado en el proceso, así como la acumulación de exergía sin flujo, la transferencia de energía debido al flujo másico y la transferencia de exergía debido al flujo de calor. En estas tres últimas ecuaciones tenemos una relación entre el intercambio de calor, el trabajo realizado, el flujo másico, la entalpía específica, la energía específica y la entropía específica. Además, tenemos un nuevo valor que es la generación de entropía, la cual corresponde a la variación de entropía debido a la irreversibilidad. Esto nos permite conocer la generación de entropía relacionada con la irreversibilidad, como se indica en la ecuación, en la cual la variación de la entropía relaciona la variación del flujo másico de entropía y la entropía de generación. Además, utiliza la sumatoria de calor entre la temperatura del reservorio de referencia. En la segunda ecuación, la pérdida de trabajo, este es originado por efecto de la irreversibilidad, disipación y fricción, y en la ecuación tenemos X in y X out, que corresponde a los flujos de exergía de entrada y salida respectivamente. Lo anterior nos permite llegar a esta fórmula, la cual es de la generación de entropía relacionada con la irreversibilidad. En ella se tienen en cuenta algunas variables como el potencial específico de Gibbs, la exergía química específica de acuerdo a la atmósfera de referencia. En esta fórmula se relaciona la sumatoria del cambio de flujo másico de las energías cinética, potencial y química respecto al tiempo. Además, la sumatoria entre la energía de Gibbs y la exergía. Y finalmente se realiza un procedimiento para obtener la sumatoria de las condiciones de referencia del calor, el trabajo y la variación de energía y entropía respecto al tiempo del proceso que se está evaluando.
Esto nos permite llegar a los tres indicadores que plantea el artículo. El primero de ellos es la ineficiencia de exergía. El objetivo es medir el nivel tecnológico de un proceso en relación a su indisponibilidad. Además, todo proceso físico es originado por un gradiente de exergía y la generación de entropía evalúa la irreversibilidad y las pérdidas. Para obtener el valor de este indicador, utilizamos la fórmula que se observa en la pantalla, la cual permite cuantificar las pérdidas del proceso y permite inferir que a menor ineficiencia exergética habrá una mayor eficiencia del proceso. El segundo indicador es el valor de recursos primarios desperdiciados en una hora de trabajo, el cual permite obtener información sobre la sostenibilidad de un proceso, ya que a través de su ecuación se puede determinar el costo de la exergía desperdiciada requerida para cumplir con cierto número de horas. En la fórmula se observa que NH corresponde a las horas de trabajo y NW es el número de trabajadores. Y finalmente el tercer indicador es la cantidad de carbono gastado, el cual corresponde a la evaluación de la ineficiencia de exergía teniendo en cuenta el flujo másico de dióxido de carbono generado en una cierta cantidad de productos. Entonces, para obtenerlo, este valor se relaciona a la masa producida en un día, el flujo másico de los productos, y el flujo máximo de dióxido de carbono, del cual se puede obtener el número de moles de dióxido de carbono que se gastaron en el proceso. Como resultado, se tienen tres aplicaciones de los índices que se habían propuesto. La primera es el costo de emisión de CO2 en tecnología DEP o tecnología Direct Ethanol Fuel Cell, celdas de combustible de etanol directa, en la que el crecimiento económico se ve que está fuertemente ligado a la producción de energía, y aquí esto genera una alta emisión de gases de efecto invernadero. Esto podría representar también una oportunidad para la promoción del diseño de alta eficacia de plantas tecnológicas convencionales y nuevas. Entre las nuevas tecnologías, una de las más prometedoras son las celdas de combustible. El poder teórico producido se calcula a partir de la multiplicación de la fuerza electromotriz por la corriente eléctrica, pero el potencial de la celda y su eficiencia relacionada disminuye al aumentar la corriente como consecuencia de cualquier irreversibilidad. Para el cálculo de la pérdida de exergía se hace una suma de la polarización de activación, la ómica, la de concentración y la pérdida de energía. En la polarización de activación se tiene que hacer a la irreversibilidad de las reacciones electroquímicas evaluadas por la relación de Kaplan, donde donde se puede ver que es A más B por el logaritmo natural de la corriente eléctrica. Entonces A es menos R por T, que R es la constante universal de los gases y que la temperatura, y todo esto se divide por alfa, que es el coeficiente de transferencia del electrón, y que se multiplica por N, que es la cantidad de moles de combustible, y F es la constante de Faraday. B es igual a menos A, y esta es la pendiente de Tafel obtenida por la trama de la generación o de la pérdida de exergía como función de la corriente eléctrica. Luego la polarización ómica, esta se debe a la resistencia de la pila, que es la suma de la resistencia eléctrica más la iónica más la de contacto. La polarización de concentración se debe a la sobreacumulación de productos en el área de reacción y se expresa como B por el logaritmo natural de 1 menos la corriente eléctrica dividido entre la corriente limitante, que esta última es una medida de velocidad máxima a la que se puede suministrar un reactivo a un electrodo. Y en la pérdida de energía se tiene que RT sobre NF, que ya vimos lo que era, se multiplica por el logaritmo natural de K sobre Kin, donde K es la constante de equilibrio para la presión parcial evaluada en la composición de gas de entrada y de salida. Y la generación de entropía específica molar relacionada, que se obtiene por la última ecuación, SG, que es igual a la sumatoria de la pérdida de exergía de las anteriores, sobre NFT. Para evaluar el valor equivalente de los recursos primarios desperdiciados para la cantidad de producto, consideramos una celda de combustible de etanol directo en la siguiente reacción química de referencia. Para esta reacción, con una variación de entalpía específica molar estándar, o sea, 25 grados de la atmósfera, el delta H es igual a menos 286 kilojulios por cada mol, a 60 microvatios por centímetro cuadrado de densidad de poder eléctrico y una potencia eléctrica de 1,145 voltios. Así fue posible calcular el valor de la generación de entropía como 109 kilojulios por mol. En consecuencia, la pérdida de exergía resulta de 164 kilojulios por cada mol de CO2. Para asignar un valor económico comparable con otros recursos energéticos, esto se puede expresar en kilovatios por hora, siendo la respectiva conversión, y se tiene que 0,045 kilovatios hora por cada mol equivalen a 1,02 kilovatios hora por cada kilogramo de CO2. Entonces, a esto ya se le puede dar un valor, que en este caso se va a tomar el valor de 0,22 euros, y al multiplicarlo por 0,045 kilovatios hora por cada mol nos va a dar un valor de 0,01 euros por cada mol de CO2. Y esto, si lo pasamos a kilogramos, da 0,23 euros por cada kilogramo de mol. Así, en el mercado de unidades de energía auxiliar de celdas de combustible se considera que este es un campo de crecimiento porque las celdas ofrecen una tecnología de bajas emisiones y niveles de ruido. Entonces, utilizando los datos recopilados aquí,
Para una celda de combustible de etanol directa de 100 vatios se puede evaluar un costo de 23,8 euros de CO2 que genera, aparte de un gasto, un impacto ambiental. En la segunda aplicación, se tiene la comparación entre la producción de combustibles, la fotosíntesis, en un proceso que conduce a las moléculas orgánicas complejas a partir de moléculas simples mediante la radiación solar. Entonces aquí se quiso evaluar la generación de entropía en la producción de combustible a partir de espirulina platense. Y se considera la siguiente ecuación de reacción. Para evaluar la generación de entropía, este estudio se hizo en 4 pasos. El primero, el Sol emite un gas de fotones que sigue una expansión adiabática con una dilución relacionada de fotones a lo largo del camino desde el Sol hasta la Tierra. El Sol se considera como un cuerpo gris a temperatura de 5.772 Kelvin y la Tierra como un cuerpo negro a temperatura de 298,15 grados Kelvin y están en equilibrio radiativo. Así se calcula la generación de entropía a partir de la ecuación en la que resulta igual a 4/3 de 60 Na, donde Na es la constante de Avogadro. Esto se multiplica por H, que es la constante de Planck, y se multiplica por B, que es la frecuencia, y se obtiene a partir de la velocidad de la luz y la longitud de onda. Todo esto se multiplica por 1 sobre la temperatura de la Tierra menos 1 sobre la temperatura del Sol. En el segundo paso se puede apreciar la generación de entropía a partir de la absorción de luz que el organismo fotosintético toma de su entorno, y se puede calcular como cero porque eso es la temperatura constante, donde la temperatura del organismo fotosintético es igual a la temperatura de la Tierra sin ningún trabajo. En el tercer paso, la generación de energía por la glucosa producida por el organismo fotosintético se calcula a partir del potencial de Gibbs o la variación en el potencial de Gibbs sobre la temperatura ambos del organismo fotosintético. Y el cuarto punto es el calor restante intercambiado por el organismo fotosintético con la Tierra, que en este caso se toma también como cero. En consecuencia, la generación de entropía para el proceso resulta en la siguiente sumatoria, donde el resultado va a ser la que se obtuvo en realidad en el paso 1 y la que se obtuvo en el paso 3. Aquí se pudo ver que para la espirulina platensis el costo es algo menor que para la extracción de petróleo crudo, entonces ambos resultados se compararon y esto resalta cómo los biocombustibles obtenidos por espirulina son competitivos con la extracción de petróleo. Con un resultado sostenible, esta consideración podría permitir que las empresas y el gobierno puedan considerar la producción de biocombustibles con cianobacterias como un nuevo recurso para el medio ambiente y la economía. En el tercer caso, se hizo un análisis del equilibrio de exergia para Italia, y este estudio fue realizado por Waricol en el año 94 y se tomó como año de referencia el año 1990. La población era de 5,77 por 10 elevado a 7 personas, y se obtuvo que la entrada de recursos fue cuantificada en 140 gigajulios per cápita, teniendo en cuenta que el gigajulio per cápita equivale a 16,0175 teravatios por hora, mientras que la exergia de salida fue de 25 gigajulios per cápita. Por su parte, el trabajo eléctrico producido fue de 13,55 gigajulios per cápita, y esto hace que el resultado sea de 72, el resultado relacionado con la disponibilidad sea del 72%. Eso muestra que en Italia no se usó en ese año las tecnologías de la manera más eficiente. Entonces, en el año 2004 se realizó el mismo procedimiento para calcular la indisponibilidad energética para la ciudad de Alessandria. Allí, entonces, se tuvo en cuenta los flujos de exergia que estaban relacionados con la gestión de la ciudad. Ahí entraba con la entrada y salida de exergia del sector terciario, la entrada y salida de exergia del sector residencial, también del transporte público y del transporte privado. Entonces, el porcentaje de indisponibilidad resultó en el 66,8%. Esto señaló un resultado muy similar al de 1990 y significa que pues, en 14 años el uso de las tecnologías y la energía ha sido aproximadamente el mismo. Y estos resultados tuvieron influencia sobre decisiones políticas en calefacción urbana y en transporte público. Aquí se resalta cómo los nuevos indicadores podrían ser interesantes también para las consideraciones de política para municipios de Estado. Como conclusiones, se tiene que los indicadores con un enfoque irreversible expuestos permiten evaluar tanto el nivel tecnológico como el impacto ambiental y las condiciones socioeconómicas de los países, al analizar el proceso, los sistemas de producción y las consecuencias relacionadas. Del mismo modo, vinculan costos de energía con ineficiencia de los sistemas y se consideran también los costos de exergia desperdiciada. La naturaleza multidimensional de los indicadores resalta cómo el desarrollo sostenible es un tema complejo y sus pilares por ello deben tener un enfoque holístico que respondan a los requerimientos de varios sectores. Así se han introducido 4 indicadores nuevos en cuanto a sostenibilidad, como la medida del bienestar económico, los aspectos económicos del bienestar, el índice del bienestar económico sostenible y el indicador del proceso sostenible.
Por último, el crecimiento es el objetivo del sistema económico actual, pero existe un vínculo entre entre la energía y el desarrollo económico, porque el uso de la energía afecta el crecimiento económico y, de hecho, la mejora de la eficiencia energética ya se considera como una estrategia económica fundamental para el desarrollo sostenible de los países industrializados. Muchas gracias.